Esto que hemos introducido en la lección anterior es solo rasgar el comienzo de esta magia que podemos hacer con las capas de texto, así que vamos a profundizar un poco más. Y para profundizar vamos a aprovechar nuestro diseño, que siempre está bueno verse un poco más exigido. En este caso ya tenemos animada la palabra viajar, vamos a pasar a la palabra destino. Y fíjense que tenemos esta suerte de animación o este objeto que es como una suerte de pin, que ya si yo le pongo el punto de anclaje en la parte inferior, ¿sí? de la misma forma en la base y presiono la rotación, creo que ya se me genera o emula de alguna manera este movimiento, o por lo menos a mí me gustaría hacer este tipo de movimiento. Vamos a pensarlo de la siguiente manera, fíjense, si yo me concentro en animar esto y quiero que termine, quiero hacer este movimiento, ¿verdad? Que termine la rotación aquí, como ya hemos hecho, ¿se acuerdan? Con el signo de pregunta. Vamos a avisarle al programa que finalice aquí la rotación, y esto lo voy a hacer rápido porque en realidad me voy a detener a hacerlo con mayor lentitud cuando se los explique respecto al texto, que eso es importante. Quiero que termine la escala también aquí y vamos a hacer que comience la rotación ahí, digamos, al borde, y en este momento la escala esté en un 0%. Vamos a hacer que la rotación sea exactamente un menos 90%, y ahora si le damos play van a ver que se logra esta animación medio de crecimiento. Vamos a hacerlo un poco más veloz. Y vamos a establecer que el final esté presionando F9, esté suavizado, así queda un poquito más lindo. Hasta ahí funciona bien, si bien lo podríamos hacer rebotar, eso es algo que podemos ver en otra ocasión o más adelante, porque en realidad no es el objetivo de esta lección particular. Pero imaginemos, a lo que quiero ir es que necesitamos hacer que las letras un poco imiten este movimiento, que en definitiva está motivado por la propia forma del motion graphic, la propia forma del diseño. En realidad estoy acompañándolos a través de mi proceso y cómo a uno se le pueden ocurrir formas de animar, ¿no es cierto? Se me van a ocurrir animar las letras en función a lo que me ha motivado este pequeño gráfico. Así que tratemos de hacer lo mismo con los textos, siguiendo un poco el principio que les enseñé en la lección anterior, y claramente esto que acabo de hacer va a servir como una especie de punto de partida o de algo a lo que imitar para lograr lo mismo con las letras. Así que vamos a venir a la palabra destin. Recuerdan que no tenemos la O porque está reemplazada por esto, y vamos a repetir el proceso de lo que hemos hecho en la lección anterior. Desplegamos el menú texto. Por defecto recuerdan que no hay nada activado y tenemos que agregar los parámetros cuales nosotros querramos animar, por supuesto. Vamos entonces en este caso a agregar una rotación, entendiendo que es distinto lo que queremos hacer. Pero no es distinto lo que yo les he explicado. Recuerdan que les dije que en el mismísimo momento en el que ustedes agregan cualquier parámetro, en este caso es la rotación, este estadio en el que la rotación se presenta, representa, valga la redundancia, la punta final. Solo nosotros entonces deberíamos establecer cuál es la punta inicial. Y si yo quiero que todas las letras empiecen así como acostadas, habíamos estipulado menos 90 grados, y esto se relaciona con la animación que nosotros habíamos hecho aquí mismo. Al modificar esto y establecerlo en menos 90 grados, se ha establecido también en nuestra mente, y digamos en la mente de After Effects, como la punta final. Una vez que nosotros hemos logrado este cometido, vamos a repetir el proceso de la lección anterior, activar el cronómetro para avisarle que dé inicio a la animación y que la llevemos de 0 a 100. Efectivamente aquí hemos logrado lo que ya habíamos hecho en la lección anterior, pero fíjense que ahora nos sirve como ejemplo para comprender que no solo se puede aplicar a la escala, sino que ahora lo hemos aplicado a la rotación, el mismo principio de funcionamiento, y esto ya nos permite sobreentender que cualquier cosa que nosotros agreguemos va a seguir respondiendo a la misma lógica. ¿Cuál es la particularidad de lo que le quiero mostrar sin antes ver el resultado? Fíjense. Acá me parece que está bien, luego nos preocuparemos porque quede todo bien sincronizado, incluso ahí más o menos, fíjense que me quedó como yo necesitaba. Ahora no me alcanza con esta animación de rotación que yo acabo de hacer para emular o copiar exactamente lo que sucede con este pin, que obviamente nosotros hemos generado su propia animación. También hay una lógica de escala. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver a la capa del destino y vamos a clicar nuevamente en animar, y ahora sí vamos a agregar una escala. Fíjense lo que sucede, en el mismísimo momento en el que yo he agregado la escala, se me ha creado ahora otro menú que dice animación 1 y animación 2. Esto es bastante autoexplicativo porque la animación 1 es esta que nosotros ya hemos generado, y ahora, como vamos a generar una segunda animación, es natural que se llame animación 2. Así que vamos a hacer lo mismo, pero bueno, aplicado a la escala, y vamos a continuar con este principio de razonamiento en donde nosotros, por ver los keyframes que ya están animados, presionando la J o presionando la K, vamos saltando entre fotogramas clave para hacer de alguna manera animaciones que estén sincronizadas.
Habiendo creado la escala, volvemos a repetir nuestro pensamiento, entendemos que el estadio inicial en el cual se nos presenta este parámetro de escala conformará la punta final y yo ahora debo establecer cuál será la punta inicial. Queremos que inicie en 0% y que finalice en 100%, ahí entonces tenemos la respuesta. Solo nos quedaría ahora desplegar el menú del selector de rango y nuevamente avisarle al inicio que queremos que vaya de 0% a 100% en el momento que corresponde. Fíjense ahora cómo se nos empiezan a desplegar un montón de menús y muchas cosas por el estilo, así que siempre la recomendación de que sean ordenados. Si le doy play, vamos a ver qué tenemos acá y efectivamente, fíjense la complejidad de la animación que nosotros estamos generando, en donde ahora hemos combinado un parámetro de rotación y un parámetro de escala, y esto nos permite hacer animaciones ya que son bastante complejas. La realidad es que esto lo podrían efectuar con tantos parámetros que ustedes quisieran. Esto es realmente limitado y van a poder agregar animadores infinitos. Quedará un poco en su criterio si quieren agregar muchísimas cosas para hacer una animación hiper compleja, o bueno, saber un poco cuándo frenar para no hacer, digamos, un lío o un delirio. El proceso es más o menos sencillo, yo lo voy a dejar acá porque la aplicación es suficiente. Después seguramente nos vayamos encontrando con otras oportunidades para combinar algunas cosas, pero déjenme mostrarles una salvedad. ¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos hecho caso omiso o yo nunca les hubiera enseñado este proceso de razonamiento en donde ustedes, por estar sincronizando los inicios y los finales, logran que ambas animaciones, tanto la de la rotación como la de la escala, sucedan de manera sincronizada? Fíjense que acá, por esto que hemos hecho, tenemos una animación muy orgánica en donde todo comienza y finaliza al mismo tiempo, pero sería tan simple como agarrar, por ejemplo, los keyframes de la escala y ubicarlos antes para que esto ya se desincronice. Si bien yo en algún momento les dije que desincronizar cosas, capas, parámetros, animaciones puede ser un sinónimo de riqueza visual, a veces esa regla no se cumple. Fíjense en este caso que por haber ubicado la escala antes que la rotación, se me está generando un efecto que a mí, por lo menos a mí, me parece algo irreal. Se nota más como un error que algo hecho a propósito, ¿verdad? Ahora, al mismo tiempo, esta lógica de desincronismo, en este caso, si bien no funciona del todo, podrían sí identificar ustedes que lo quisieran hacer en el caso de que creativamente les parezca que funciona. Incluso si lo desfasan muy poquitos keyframes, no queda tan mal. Ahí ya casi no se nota y por más de que no es tan notorio el cambio, ustedes empiezan a tener control. En definitiva, lo que yo le quería explicar es que van a poder tener un control absoluto y total, no solo de cómo se anima cada uno de los parámetros, sino de cuándo comienza cada cosa. Al mismo tiempo, ustedes podrían hacer que la animación de la rotación dure mucho más y la escala dure mucho menos, por ejemplo, y ya estarían generando otro efecto, como un efecto medio desfasado. En definitiva, hacerlo de esta manera les da libertad total. Si lo que ustedes hacen está bueno o no, bueno, quedará un poco en sus manos. Pero esto lo quería utilizar como preámbulo para darle una solución o una alternativa. La realidad es que es válida cualquiera de las dos formas de hacerlo, como yo lo he demostrado hasta ahora, como se lo voy a mostrar a continuación, pero tal vez les resulta más sencillo, y para esto permítanme eliminar el animador 2, que es el que se corresponde a la escala. Tal vez si ustedes ya saben que van a querer hacer una animación compleja en donde intervengan muchos parámetros, pero sí o sí ustedes ya comprenden que necesitan que siempre todo comience y termine al mismo tiempo, porque les parece vital mantener ese sincronismo. Una solución que tiene para esto, o una herramienta, es que al momento de agregar este parámetro de escala que nosotros necesitamos y que ya les he mostrado y ahora los voy a volver a agregar, digo, en lugar de agregarlo desde aquí que dice animar, fíjense que una vez que ustedes han creado este primer parámetro de animación, se les ha creado este nuevo menú que dice agregar. ¿Y qué nos permite hacer? En realidad nos va a permitir agregar, como bien acá dice, a este mismo parámetro de animación alguna otra propiedad que nosotros querramos elegir. Y si prestan atención, este menú es exactamente el mismo menú que nos aparece aquí. Como consecuencia de esto, agregar la escala de esta manera, lo que va a hacer es, fíjense, agregar nuevamente este parámetro, pero ya no lo está agregando en un nuevo animador, sino que estamos conteniendo todo absolutamente en el mismo menú de animación. ¿Y esto qué ocasiona? Que esté todo supeditado al mismo control del selector de rango. Vamos a tener un único selector de rango para todos los parámetros que nosotros tengamos aquí ubicados. Y luego de eso, la lógica será la misma. La escala en el primer estadio en el que se crea representa la punta final y estableceremos entonces nosotros cuál queremos que sea la punta inicial.
En este caso no voy a tener que animar de nuevo el inicio para que vaya de 0 a 100 porque ya lo hemos hecho y de esta manera se garantiza de que todos los parámetros aquí incluidos comiencen y terminen en el mismo momento. Esta manera de trabajar puede representar una buena oportunidad para experimentar porque si ahora yo nuevamente viniera al botón agregar y fíjense, si me pusiera un poco salvaje y en lugar de agregar algún parámetro, por ejemplo, yo agregara aquí un color de relleno y seleccionara, por ejemplo, lo que quisiera cambiar sería el tono, nuevamente el estadio en el cual se presenta inicialmente este parámetro es la punta final y yo podría establecer cuál es la punta inicial. Por ejemplo, si yo quisiera que esto comenzara en un color, digamos en un color amarillo, más allá de que no funcione como parte de la paleta. Fíjense, va a comenzar en un color amarillo y a medida que llegue al final va a ir mutando o avanzando según la escala de colores, va a ir acercándose en lo que a priori era la punta final, que estaba representada con el tono de relleno natural de lo que nosotros tenemos importado, ¿sí? Y acá van a ustedes poder jugar todo lo que quieran y lo interesante de haber trabajado de esta manera es que ustedes podrían simplemente achicar o agrandar la distancia entre keyframes para hacer que esa misma animación sea más rápida o sea más lenta. Y por supuesto, por estar todos los parámetros supeditados solamente a estos dos fotogramas clave, se van a adaptar todos esos parámetros automáticamente a su nueva duración. Fíjense. Y la verdad es que ustedes podrían estar jugando infinitamente con todas estas variaciones de parámetros. Recuerden, pueden agregar tantos animadores como ustedes consideren. Si quieren, control independiente de cada uno de los parámetros respecto a cuándo sucede cada cosa, ¿sí? Para eso lo van a agregar directamente desde aquí. Y si quieren que todo esté controlado por el mismo selector de rango, una vez que ya esté creado este animador 01, van a agregar todos los parámetros directamente desde este lugar. La recomendación es que a partir de acá ustedes le den rienda suelta a la creatividad y puedan imaginar cuáles son los tipos de animaciones que ustedes quieran. Lo hemos dicho alguna que otra vez en este curso, muchas veces ustedes piensan en una animación y ya conociendo los parámetros básicos de After Effects pueden entender cómo combinarlos unos con los otros para lograr aquello que imaginaron, pero muchas veces también se da esa situación en donde tienen que empezar a agregar parámetros aunque no sepan qué es lo que ese parámetro hace y muchas veces eso les trae nuevas animaciones. Por ejemplo, el hecho de haber agregado el cambio de tonalidad me dio a mí una nueva animación colorida que tal vez no me hubiera imaginado y la realidad es que solo la pude descubrir recién cuando me animé a experimentar. Realmente las combinaciones son infinitas, nunca llegaríamos a verla en un curso y repasarlas una por una también se volvería un poco monótono, así que por eso prefiero que trabajemos con múltiples capas de texto para que a cada una de ellas le podamos asignar un tipo de animación diferente. Eso no significa que hasta acá haya llegado el potencial de esto que venimos viendo porque hay mucho más y lo seguimos viendo en próximas lecciones.